Todos sus pecados, acepta y considera justa a sus personas delante de sus ojos, no por alguna cosa producida en ella, ¿cierto?, en ellos, o hecho por ellos, sino solamente por la perfecta obediencia y la completa satisfacción del pago o la reparación de Cristo imputada por Dios a ellos y recibidos por la fe sola. Esta es la confesión de fe, Esta es la confesión de fe. Ahora, avanzamos en una definición y nos quedábamos con esta, que era como la más completita. La justificación es un pronunciamiento divino, ¿ya? Legal y definitivo. Entonces estamos hablando de un pronunciamiento. En otras palabras, es declarativo, no recreativo. La diferencia entre algo declarativo es cuando yo declaro y pronuncio algo, ¿ya? ¿Sí? Es la absolución de un juez, ¿ya? Justo, culpable, ¿me entiendes? Es un acto declarativo. Dice, y ese pronunciamiento divino es legal y es definitivo, es de una vez y para siempre. ¿A favor de quién? Del pecador que deposita su fe en Jesucristo. Es decir, la justificación es solamente para aquellos que descansan en la justicia perfecta de Cristo. Entendiendo la fe con los tres elementos propios de la fe que habíamos definido en la clase pasada. ¿Cuáles son los tres elementos constitutivos de la fe? Notitia, ascensus y fiducia. Los tres elementos, ¿cierto? Muchos se quedan con la notitia. Perdón. Muchos se quedan con la notitia. Es decir, acá. Otros se emocionan con la notitia y esa fe se transforma en ascenso, es decir, un sentimiento en el corazón. Se quiebra. Pero los verdaderos hijos de Dios son aquellos que confían, la fiducia, cuando nuestras voluntades descansan en las promesas del Señor y caminamos por fe, ¿cierto?, en lo que Él dice en su palabra. Y el mayor acto de fe es descansar en que Jesucristo hizo todo en la cruz del Calvario por nosotros, perdonando totalmente nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Muchas gracias, Camilita. Gracias. Para allá van. Dándole la calidad de hijo de Dios y entregándole el título de la vida eterna. Entonces, si se dan cuenta, todo este tema tiene que ver con un cambio de posición, es un cambio de estado. No estamos hablando acá de una infusión moral, no estamos hablando de un cambio moral, como muchos confunden la justificación, que creen que es una limpieza gradual del alma, ¿cierto?, que es ir eliminando la corrupción del pecado en el corazón. Es un cambio legal. Entonces, un ejemplo, que curiosamente ayer me lo pidió Salvador. Salvador me llamó porque estaba buscando esta declaración. Me dijo, la busqué por todos lados y no la encontré. Señor corrupto, culpable, condenado y convicto. Esto es un ejemplo. Esto es una notificación que llega de la Corte Suprema ya a un corrupto, culpable, condenado y convicto. Esto es un ejemplo de lo que es la justificación. Tengo el agrado de notificarle la hermosa noticia de que usted ha sido declarado inocente de todos los cargos que había en su contra. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de que somos declarados inocentes. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que somos declarados? Porque así nos mira el Señor. Bajo la inocencia, bajo la sangre, bajo la cobertura de Cristo. Inocente. Pero en el fondo todavía cometemos pecado. Por eso Lutero decía simul justus et peccator, ¿cierto? Hay una tensión. Entonces, la tensión es esta, que una es legal y la otra es moral, que todavía moralmente somos pecados. No obstante, nuestro expediente celestial está limpio. ¿Ya? Simul justus et peccator. Entonces, no hay contradicción. ¿Ya? Entonces, esta resolución fue tomada por unanimidad por todos los ministros de la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Estoy haciendo la analogía de la Trinidad, ¿ya? Una analogía. Es más, el presidente de la Corte Suprema, Dios Padre, ¿ya?, ha decidido no solamente darle el perdón inmerecido, no solamente, porque no nos merecíamos el perdón, sino que también ha querido adoptarlo como hijo suyo y hacerlo heredero de todos sus bienes y derechos. Y aquí vamos a ver que la justificación no solamente es que mis pecados son perdonados, sino no solamente se me quita la deuda, sino que se me imputa las riquezas de Cristo, los méritos de Cristo, ¿cierto? La santidad, la justicia de Cristo. Acá tenemos contadores, ingenieros, expertos en el tema. Entonces es no sé si una conciliación, es como una cuenta T, ¿cierto? El debe y el haber. Si yo debo 1 millón de pesos, me pagan 1 millón de pesos,
¿Qué pasa con esa cuenta? ¿Saldo cuánto? Queda saldada. No, eso no es la justificación, no estaría completa. ¿Qué falta? La imputación. Es decir, no solamente me pagaron para que me dieron plata para que pagara la deuda, sino que me dieron más de lo que debía. Me dieron más de lo que debía. Y eso es lo que nosotros tenemos. No solamente una deuda pagada, sino aquí lo dice, también ha querido adoptarlo como hijo suyo y hacerlo heredero de todos sus bienes y derechos. Somos herederos también. Y esa es nuestra posición, Ahora, mientras más contemplamos esto, más nos vamos santificando. Contemplar la cruz y contemplar la justificación es uno de los elementos tanto de la santificación. No es total, pero uno de los elementos. Hay más medios de gracia. Le informo que esta sentencia jamás hubiese sido posible si no fuese por la brillante y noble defensa que hizo el hijo del presidente de la Corte Suprema. Bueno, a la analogía, Cristo, ¿cierto? ¿Quién? Actuando como abogado suyo, no solo le representó durante el juicio, sino que también quiso ocupar su lugar en la ejecución de la pena de muerte que había contra usted. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros entramos en la definición del catecismo menor. Dice, la justificación es un acto de la libre gracia de Dios por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. Mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos por la fe únicamente. ¿Ya? Entonces, el otro típico ejemplo que nosotros tenemos es el del expediente, que lo cuento siempre, que para mí es el mejor ejemplo para ser bien pedagógico. Ocupen ese ejemplo ustedes. El expediente, viene el criminal, viene el inocente, pero no solamente inocente, el tipo que más bueno del mundo. Y antes de llegar al proceso judicial, a la entrada del tribunal, te cambia el expediente. Te cambia el expediente y tú entras con el expediente. Entonces el juez le dice, a ver, pásame su expediente, el juez empieza a mirar el expediente y te está leyendo la vida, pero la vida del otro. Y dice, oye, tú eres inocente, lárgate de aquí, más encima soy millonario, rico, las tenés todas. En cambio el otro, el justo, que entró con tu expediente, dice, caballero, usted se merece la muerte. Eso es el tema. Ok. Ahora, vamos a ver una distinción que hay entre las iglesias continentales. ¿Cuáles son las iglesias continentales versus la insular? La tradición continental y la tradición insular, lo dije en la primera clase. La escocesa, claro, la tradición presbiteriana escocesa y la tradición reformada. Claro, se llama tradición continental porque pertenece al continente europeo, Holanda, Suiza, Alemania, Francia, los hugonotes de Francia. Hicieron una sutileza que la vamos a ver más adelante. Por eso yo puse la adopción. Que para mí, si ustedes quieren pensarlo diferente, está bien, no hay drama. Y ahí se va a ver la diferencia entre si son presbiterianos o reformados. De tradición, las dos escuelas son reformadas, pero una es tradición continental reformada y la otra es tradición reformada insular, que serían presbiterianos. ¿Qué es la adopción? La adopción es un acto, nuevamente, de la libre gracia de Dios, por el cual somos recibidos en el número y tenemos derecho a todos los privilegios de los hijos de Dios. Entonces aquí nosotros nos encontramos también, que también es un acto legal, un hijo natural es engendrado física, biológicamente por sus padres. En este caso, no. Es un acto legal la adopción. Me imagino que ustedes conocen casos de adopción, ¿cierto? Que ese hijo no nació de tu mujer, tú no lo engendraste, pero lo asumiste como un hijo, lo adoptaste. ¿Quién declara eso? Un juez. Dice, la filiación adoptiva, ¿cierto? Ok. Dime. Yo estaba haciendo la tarea que usted dio y llegué a un... Fuiste el único que me la mandó. Has sido el único que me ha mandado la tarea, te felicito. Ya tienes un 7. Gracias. No. Afuera te esperaba. Pensé que era todo responsable. Entonces, Te declaro justo. Llegué a un decreto que hizo la Iglesia
católica con la luterana. Canon. Claro, en donde ellos, por ejemplo, la palabra dicaios no la definían igual como la define Berko. No, pues, Y de hecho la adopción tampoco era un acto legal, claro. sino que era un acto interno. Infuso de la gracia. Efectivamente nos cambiaba tanto nos hacía justos como nos hacía hijos de... Eso es lo que vimos en la clase pasada y esa es la distinción. Pero ¿y por qué esa diferencia en el significado de la palabra, en la traducción de la palabra? Por ejemplo, el dicaios, que fue la que más me... Te llama la atención. Claro, que justificar significaba para ellos el término que empleé en la clase pasada. Claro, claro. Y claro, tiene las dos acepciones, ¿ah? Pero en la Biblia, justificar no tiene la acepción de, no tiene dentro de su campo semántico, la definición no habla de un purgar, de un limpiar, de un mejorar, de un moralizar. O sea, y de hecho, esa palabra justificar nosotros la empleamos en los dos sentidos, tanto en el sentido legal, declarativo, como también en el sentido moral. Por ejemplo, el juez, pues, uno dice, ya, te declaro justo, está justificado, te declaro inocente. ¿Ah? Sentencia absolutoria, ¿ya? Versus sentencia condenatoria. Entonces, en ese sentido, claro, es legal. Pero fíjate que cuando, por ejemplo, tú mandas a hacer una pieza a un mecánico, un tornero, a estos que trabajan con maderas también, entonces, y entró la pieza, sí, dice, cabió justito, ¿ah? O entró justo, justito en el puzzle, justito el engranaje. Ahí tiene el sentido de hacer justo. ¿Ve? Tiene las dos acepciones. Ahora, por eso, no nos confundamos. Son términos usados comúnmente en nuestro lenguaje. ¿Ya? Puede ser mirado desde una óptica legal y también puede ser mirado desde una óptica moral o de rectificación. Hay que ajustarlo más. Cuando dicen, no, ajusta más la pieza. ¿Ah? Ajusta más la pieza. El mecánico tiene que ajustar más la pieza. Ahí ya tiene el sentido de ir perfeccionando, de ir mejorando, ¿cierto? Ir sacando los pedazos que sobran, qué sé yo. Hay que ajustarlo. Al auto, hay que pegarle una ajustada al auto. No estamos declarando justo el auto, estamos ajustándolo, estamos arreglándolo, estamos mejorándolo. Ok, la Iglesia Católica agarra esa tradición. La Iglesia Protestante, específicamente la Reformada y la Luterana, agarra la tradición legal. Entonces, frente a esta disyuntiva, ¿cuál es la bíblica? ¿Cuál es el sentido que ocupa la Escritura para justificación? ¿Moral o legal? Ese es el tema. Esa es mi pregunta. ¿Por qué ellos consideran que la Biblia lo considera el concepto como moral y nosotros traducimos la palabra como que lo vieran en una forma legal? Claro. El sentido es el siguiente, que ellos no separan justificación de santificación, o mejor dicho, no distinguen la justificación de la santificación. Para ellos es un sinónimo, para nosotros no. Ahora, ellos tienen que respaldar, y aquí me va a pegar un salto, que es la acusación, o sea, no está aprobado porque ellos no lo admiten, ¿me entendí? Pero yo me voy a pegar un salto que decimos desde el lado protestante. La Iglesia Católica se considera a sí misma como fuente de salvación. ¿Cuántos sacramentos hay para la Iglesia Católica? 7, pero hay 8. Ella misma, la Iglesia se considera como gran sacramento. No lo dicen que hay 8 sacramentos, ellos dicen 7, pero esos 7 sacramentos no tendrían sentido si no está el respaldo de la Iglesia detrás, como cuerpo místico de Cristo, ¿ya? Entonces ellos se sienten... Por eso ellos te norman toda la vida. Desde el nacimiento te bautizan y te quitan el pecado original hasta tu muerte, con la extrema unción, que es el último sacramento. O sea, ellos te hacen que tu vida, que tu salvación, más que depender de Cristo, dependa de ellos, porque ellos tienen un concepto de continuidad entre Cristo y su iglesia. Ellos miran demasiado orgánicamente, metafísicamente la relación entre Cristo y su iglesia, a tal grado que ellos llegan a decir que el Papa y los sacerdotes son Cristo en la tierra. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Del momento en que Lutero
dice, no, la justificación es un acto declarativo que ocurre de una vez y para siempre, Lutero estaba haciendo independiente al hombre de las instituciones del hombre. Lutero no es que estaba promoviendo la división en la iglesia, la desunión o la separación. Lutero quería dejar en claro que solo Cristo salvaba y que solamente por medio de la fe podíamos alcanzar esa justificación de vida. Roma pegó el grito porque dijo, aquí estoy perdiendo el control. Del momento en que Roma tiene que reconocer que la justificación es un acto declarativo, pierde poder sobre las almas, pierde poder sobre las personas, porque así las personas no se hacen vasallas, ¿cierto?, de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, sino que son personas que pasan a transformarse libres. Es más, se transforman en sacerdotes. Lutero dijo, todos somos sacerdotes ahora. ¿Qué significa eso? Fue un cambio revolucionario, fue paradigmático, fue un giro copernicano al decir, no, todos somos sacerdotes, no solamente algunos. ¿Qué estaba diciendo con eso? Tú no necesitas a alguien que te venga a decir te perdono tus pecados. Tú no necesitas de alguien que te tenga que ministrar sacramentos para que tú te vayas salvando poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Si Roma aceptara la doctrina de la justificación por la fe, por la sola fe, y mirara la justificación como un acto declarativo, Roma pierde control sobre la gente. Bueno, hoy día ya lo ha perdido por un montón de otras razones. Segundo elemento, Roma tendría que negar la doctrina del purgatorio. ¿Por qué? Y esto es gracias a la pregunta de Cristian Roca. ¿Por qué? Porque ¿qué es el purgatorio? El purgatorio es la instancia final para justificarte delante de Dios. Como la justificación es gradual y no es instantánea, es progresiva y no es in actum, cuando te mueres, hay justicia de Cristo en ti, pero no plena. Te faltó justificarte. Hay pecado en ti que no ha sido expiado ni pagado. Tenés que pagarlo. Dios no es justo para mandarte al infierno, porque ya el Espíritu Santo está en ti. Pero como la justicia no se ha ajustado completamente en ti, como no estáis completamente ajustados, ¿me entiendes? Moral, tienes que terminar de ajustarte y sacar todas las impurezas al purgatorio. ¿Cuánto tiempo? 1 año, 2 años, 3 años, no sé, 100 años. He leído documentos donde hay gente que lleva 500 años en el purgatorio, sufriendo para terminar de ajustarse, porque sin santidad nadie verá al Señor. Depende de cuánto oren por ti acá en la tierra. Obviamente, y ahí nuevamente volvemos a la institucionalidad de la Iglesia Católica que tiene las facultades para sacarte más rápido del purgatorio. Entonces, mientras más misas se hagan, mientras más matemos a Jesús, ¿sí?, más empiezas a justificarte. ¿Cuándo vas a entrar al cielo? Cuando termines de justificarte. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Tercero. Todo esto gracias a Cristian Rocco que me hizo la pregunta. ¿Me están entendiendo, no? ¿Me están entendiendo? ¿Ya? Tercero. Y esto también tiene que ver con los evangélicos, porque los evangélicos arminianos aquí caen en un dualismo salvaje. Si la Iglesia Católica tuviera que reconocer que la justificación es un acto declarativo instantáneo de una vez y para siempre, donde se te imputan los méritos de Cristo con la consecuente perdón de pecados pasados, presentes y futuros, tienes la seguridad de tu salvación en tus manos. Porque ya la ley no te puede acusar. Segundo, pero como nadie entra al cielo porque no ha violado la ley, sino que la gente entra al cielo porque ha cumplido la ley, que es diferente. Y la justificación también te da ese mérito, los méritos de Cristo a tu vida. ¿Ah? Si nada haces, no te mereces nada malo, pero tampoco te mereces algo bueno. ¿Me entendiste? ¿Ah? Entonces, si no es un acto legal, entonces no puedes estar seguro de tu salvación. Y si es un acto moral, también te puedes ir corrompiendo, puedes ir perdiendo la salvación. Y esa es la gran inconsecuencia de los arminianos, de las iglesias arminianas, que asumen que la justificación es un acto declarativo, pero puedes perder tu salvación. Es decir, de tu calidad legal de ser declarado inocente, en cualquier momento Dios
Se pone esquizofrénico, se pone bipolar, cambia de parecer, pierde su atributo de la inmutabilidad y te declara culpable ahora, cuando antes era inocente. ¿Por qué? Porque de un estado de pecado pasaste a justificación, pero Dios no sé porque vio pecado en ti, porque no sé que no hiciste, entonces te desjustificó. Entonces así como te justificas, te desjustifica. ¿Me entendieron? Y así nosotros, al menos la esquizofrenia que yo tenía cuando era más pentecostal arminiano, mi esquizofrenia era, me arrepentía de mis pecados, me anotaba en el libro de la vida. Cometía un pecado, me borraba el libro de la vida. Me inscribía, me borraba, me inscribía, me borraba, me inscribía. Claro. Por eso la justificación por la fe es el corazón del Evangelio, dice Lutero. Y yo creo que sí. Es el corazón del Evangelio. Porque descansa no en mí, sino en los méritos de Cristo Jesús. Entonces, cuando entramos a definir la justificación como un acto moral, el dikaios, o el sirkenu, ¿cierto? Como un acto moral, se nos complica mucho. Se nos enreda todo el sistema. Dale, sigue. ¿Qué otra pregunta? ¿Algo iba a decir? Dale. La iglesia luterana entonces se fue abajo con esto, porque si ahora se están uniendo a la creencia católica romana. Exacto. Porque en el decreto dicen que la justificación no es completa. ¿Quién? Los luteranos. Claro. Los luteranos de la declaración... se me fue la onda. Conjunta. La declaración conjunta. 1998, 7, 8, por ahí. Claro que los misurianos la negaron, solamente fueron los luteranos más liberales. Y eso tiene consecuencias potentes, porque la justificación va a ser una consecuencia clara de cómo tú entiendes la obra de Cristo. Por eso estudiamos la cristología. Y la justificación tiene raíz, ¿en qué doctrina de la cristología? Propiciación. El Padre propició su ira. Cristo propició la ira. El Padre es propiciado y nosotros somos justificados. ¿Se acuerdan de esa clase? ¿Se acuerdan de esa? El Padre es propiciado, nosotros somos justificados. Claro, si tú no crees que Cristo pagó todos tus pecados en la cruz del Calvario, te cambia la doctrina de la justificación. Entonces, desaparece. Y la muerte de Cristo ya no es expiatoria, ya no es propiciatoria, es ejemplar. Es un ejemplo. ¿Me entendí? Y se transforma en un acto moralizante. Ser como... Y ahí encontramos, y ahí volvemos... Sí, mira, cuando no entendemos la doctrina de la justificación por la fe, nos cambia hasta la prédica. Porque ya nos vemos a miserables pecadores dependientes de la justicia de Cristo en el Antiguo Testamento. Seamos como Abraham, entramos en los sermones moralistas. Seamos como este, aprendamos de David, aprendamos de este, aprendamos de acá, esforcémonos por ser como este. Cuando el contenido de la Escritura es el corazón, es la justificación, por la fe. Con raíz en la propiciación, en la obra de Cristo. Con raíz en la naturaleza humana y divina de Cristo. Con raíz en la depravación del hombre. Con raíz en la soberanía de Dios en la salvación. Con raíz en el decreto eterno. ¿Sí? Entonces, yo creo que esa es la razón por qué la Iglesia Católica Romana, claro, y la Iglesia Católica Romana agarra la raíz etimológica dicaio, que sí, que significa hacer justo. Pero la Biblia no ocupa el dicaio en el sentido moral, sino en el sentido legal. ¿Estamos? Forense, pactal. Los términos van cambiando. O sea, de nada sirve hoy día si tú quieres hacer, por ejemplo, el error que cometen mucha gente que debate en filosofía, en derecho, se van a la raíz etimológica de la palabra, por ejemplo, y a veces la raíz etimológica nada tiene que ver con su significado actual. El ejemplo que yo les puse la otra vez, caballero. ¿Qué significa caballero en la Edad Media? No el caballero de hoy día. Caballero de hoy día es una persona educada, ¿cierto?
respetuoso, o una persona de edad también, caballero. Caballero de la Edad Media era era el templario, el soldado con su armadura. Y caballero hoy día, si vamos al ejército o si vamos a las escuelas de equitación, es el que cuida los caballos, el que limpia. También. Entonces, si yo me voy a ir a la raíz etimológica, cuidado. Cuando ustedes vayan a debatir, irse a la raíz etimológica de la palabra. Te sirve, pero puede que el significado y el uso de esa palabra haya cambiado. Señor, señor hace 500 años atrás, 1000 años atrás, 2000 años atrás, ¿qué era señor? Sinónimo de rey, amo, dueño. Hoy día, señor, señor, me dice la hora. No, si le dice, señor, hay un señor afuera tocando la puerta. Ok. ¿Listo? Ya, continuamos. Cortito, ¿la justificación y la adopción son en el mismo tiempo? Sí. Pero eso es lo que lo vamos a ver ahora. Una distinción sutil y bonita. ¿Ya? Pero quiero que quede claro eso. ¿Ya? Entonces, según el Catecismo Menor, hay dos elementos cruzados y constitutivos de la justificación. Nuestro pecado fue imputado, opuesto al el intercambio que hicimos, y en la justificación Dios el Padre no toma en cuenta el pecado del creyente para condenarlo, porque ya los tomó en cuenta en la cruz. Entonces, cuando me dicen, pastor, ¿Dios ve pecado hoy día en nosotros? Sí, pero no para condenarte, porque Dios sería inconsecuente. Dios sería inconsecuente. Si condenó el pecado en Cristo, no te puede condenar a ti. Y Dios es inmutable. Dios no cambia. Por algo Cristo llevó y cargó tu pecado. A no ser que tengamos problemas cristológicos y miremos la muerte de Cristo como el ejemplo. No como una acción efectiva de pago. ¿Estamos? Pero ¿me están entendiendo esto? Yo quiero que vayamos entendiendo este tema. ¿Ya? Entonces, tampoco es amnistía, no es olvido. Amnistía viene de amnesia. Dios no se olvida. Dios sabe efectivamente todo lo que nosotros hicimos. El tema es que Él no usa eso como recurso para usarlo contra tu vida. Lo que nosotros hacemos, que perdonamos. Jorge decía ahí en su libro que somos justos pecadores, o sea, para Dios somos justos pecadores, somos justos mentirosos, somos justos. Sí, porque exacto, nos quita la culpa y pone los méritos de Cristo en nuestra cuenta. Cuidado, no te quedes corto, no te quedes corto. Pero por eso, para eso está el sentido de la santificación. Por eso, simul justus et peccator, decía Lutero. Es decir, por un lado nuestra posición legal, de una vez y para siempre. Hebreos 7:14, si no me equivoco, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Ayúdenme, 7:14 o 9:14, no me acuerdo, Hebreos. Por favor, rápido. ¿Ya? Hebreos 7:14. ¿Sí? ¿Qué dice? Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. No, de la cual... no. El 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, ¿Ya? cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Ya? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. A ver, búsquenme entonces cuando dice, ¿en qué parte dice? Búsquenme ustedes, está en hebreo. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. No lo recuerdo ahora, se me fue. Búsquenlo pues. En Google, no sé, hay 1000 formas de buscar. ¿Qué dice? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya, me equivoqué de capítulo. Ya, Hebreos 10:14. Ya, 10:14, qué bueno. No me he olvidado. Ahí nosotros tenemos otro ejemplo claro de cómo nos hizo perfecto. Yo no soy perfecto, no. Perfecto en el sentido que Él completó el ciclo, ¿cierto?, de la justicia, de su justicia, las demandas de su justicia están resueltas en nosotros, con la ofrenda de Cristo, porque con una sola ofrenda. Sin embargo, no obstante, todavía estamos en este proceso que es lo que vamos a estudiar después, la santificación. Por eso hay que ser
claramente esa distinción. Entonces, ¿cómo entendemos Hebreos 10:14 con Juan 1:9, 1:8? ¿Ah? Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos al mentiroso. Bueno, ¿tengo pecado o no tengo pecado? Cuando Dios te mira hoy día, ¿ve pecado en ti? ¿Cómo diría un abogado? Hay que distinguir. ¡Ah! ¡Ahí está! Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Hay que distinguir. Siempre. Con esa, ¿cierto? Con esa se salváis todo. Todos los exámenes se salvan. Hay que distinguir. ¿Ah? Hay que distinguir. Legalmente no estamos acusados. Tengo todos los derechos, estoy lavado, estoy limpiado, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Moralmente, ve pecado. Hay pecado en nuestra vida, todavía hay corrupción, todavía, y necesito confesarle ese pecado al Señor. ¿Por qué? Porque como la justificación ya llegué, y la santificación es como más lenta. La santificación camina a los niveles de la santificación. ¿Ya? ¿Ya? La justificación es como el ave supersónica que llegó así. ¡Pum! ¡Ah! Ya estamos en el cielo, gloria a Dios. Ya, pero ahora estamos en esta tierra. Y esa es la santificación. ¿Ah? Es como una tortuguita. Dime. Claro, exacto. Hay hartas figuras, es potente. ¿Ya? Entonces hay que distinguir. En la justificación de doble evento. Que somos inculpados, ¿cierto? Puede ser uno, como guarda la palabra, y la otra es la obediencia de Cristo. Sí, Pero a uno, y yo sé que no va con el énfasis de lo que dice la palabra, dice que el primero es el evento negativo y el segundo es el evento positivo. sí. Y ahí no entiendo yo por qué le da ese nombre. Entiendo que obviamente no es porque Negativo, que te quita. Negativo, que quita, que saca la culpa. Positivo. ¿Estamos? Entonces, claro, negativo no en el sentido de que es malo. Ya, ¿cachai? Es que algunos se confunden. No, es que este es un enfoque negativo de la posición. Y uno dice, Dios hace algo negativo en mí. No, ¿ya? ¿Estamos? Ok. Entonces, sigamos. Entonces, todo delito y acusación queda anulada de tener una deuda infinita, ahora quedamos con saldo cero. Pero volvemos al estado del pacto de obras antes de pecar, en inocencia. Pero nadie entra. Punto 3. Por favor, pongan atención a este punto. Pero nadie entra en comunión con Dios si no tiene los méritos que la ley exige. Nuestra cuenta no solo debe estar en cero, esto no es suficiente. No es mérito no tener pecado, no es ni un mérito no tener pecado. ¿Cuál era el mérito de Adán? Por eso Dios le puso el árbol del... Adán estaba en un estado de justicia e inocencia, pero todavía no tenía acceso a la vida eterna, el árbol de la vida, si primero no cumplía con el mérito de obedecer a Dios. ¿Me entiendes? ¿Están comprendiendo? Entonces algunos creen que la justificación es volver al huerto del Edén. Volver al huerto del Edén es volver al pacto de obras. Volver al pacto de obras es decir, claro, ok, no tengo pecado, pero yo tampoco he cumplido con la justicia de un Dios santo. ¿Me entiendes? Es como un desconocido para mí. El de la calle, un desconocido. ¿Por qué te tengo que dejar entrar a mi casa? ¿Por qué te tengo que dar de los bienes? ¿Por qué te tengo que dar la comida que le doy a mi hijo, la ropa que le doy a mi hijo, el techo que son de mi hijo? ¿Por qué? Que yo no he hecho nada malo. Sí, vecino, usted no ha hecho nada malo, pero ¿qué mérito tienes tú? ¿Qué facultades tienes tú para que yo te adopte como hijo? Para que te entre a vivir a mi casa. Así estaba Adán. Somos buenos vecinos, somos buenos ciudadanos, muy bien, muy buenos amigos, pero tú no eres mi hijo. ¿Me entiendes? Entonces, no tener pecado no es mérito.
Necesitamos tener en nuestra cuenta infinita en justicia, la justicia. Y aquí nosotros ya estamos entrando en el tema que todo el consejo de Dios, el pacto, busca la justicia. Y nuestra naturaleza es ser injustos. No nos gusta la justicia de Dios. Somos injustos por naturaleza. Hacemos injusticia con nuestros padres, injusticia con nuestros esposos. Detrás del pecado, la raíz del pecado es la injusticia. Si de eso se trata. Si Cristo en la cruz repara la justicia, la injusticia del pueblo judío, la injusticia de los romanos, la injusticia de los cainitas, la injusticia de todos nosotros. Si tiene trascendencia, si hoy día cuando se habla en el derecho, se habla en los tratados, se habla de justicia, ¿de qué me hablas de justicia? Hoy día podemos hablar de retribución, de equidad, pero la justicia viene del reino. Buscad el reino de Dios primeramente y su justicia. Porque somos inicuos, somos injustos, somos perversos. Y aunque no hayas hecho nada, tampoco te mereces el cielo. Entonces, la justificación no es un retorno al huerto, no volvemos al Adán inocente, mucho más que eso. Segundo elemento. Y el positivo que dices tú. La imputación de la justicia de Cristo a nuestra cuenta. ¿Ah? Y eso es lo que delante estábamos hablando, que no solamente el perdón, sino la justicia de Cristo. Y esto es potente. O sea, ¿te imaginas que está resuelto el tema en ti? Tú eres un micromundo, un microcosmos de justicia. En ti se ha manifestado el reino, se ha cerrado el círculo de la ira de Dios. Por eso la Escritura dice, todos los días Dios está enojado contra el impío. Todos los días. Porque son injustos, porque ahí Dios no ve que el reino se manifieste. Las demandas de la ley no están acabadas. Primero, porque violamos la ley. Por eso la gracia, ¿cómo hemos definido la gracia en clases pasadas? ¿Cómo se define la gracia? Inmerecida y antimerecida. Inmerecida porque no hicimos lo que se nos mandó a hacer, y antimerecida porque no solamente no hicimos, sino que hicimos lo contrario. El otro ejemplo, el dormitorio, haz tu dormitorio. Cuando yo llegue te voy a comprar el PlayStation que me pediste. Llego en la tarde y mi hijo no hizo el dormitorio. No se merece el PlayStation. Pero no solamente no hizo el dormitorio, sino que fue y le desarmó el dormitorio y las camas a todos sus hermanos. Entonces, no solamente no te mereces el PlayStation, sino que te mereces que no te compre nada. De aquí hasta fin de año. ¿Me entendieron? Y eso es lo que debemos ver en hombres en la Biblia. Abraham, Moisés, ninguno se lo merecía. Es más, se merecía lo contrario. Y el reino, la justicia del reino tiene asentamiento en la cruz del Calvario. Entonces, Pablo nos dice en Filipenses, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios, por la fe. Entonces, nadie va a entrar al cielo si no entras con la justicia de Dios. Y ahí estamos en problemas. Y ahí nuevamente analicemos la justificación católica romana. ¡Imposible! Nadie. Y sería irrisorio creer que porque llevo 500 años en el purgatorio, expiando y pagando mis pecados, imposible, porque la justicia de Dios, ¿cómo es? ¿Cómo es el carácter de la justicia de Dios? Más, eterna. La doctrina del purgatorio es una afrenta a Dios, es una blasfemia a Dios, porque la doctrina del purgatorio presupone que puedo pagar
con mi sufrimiento, mis pecados, para alcanzar la justicia. Por eso existe el lago de fuego, y el lago de fuego es eterno, para pagar una justicia eterna. ¿Estás entendiendo? ¿Está la justicia de Dios imputada sobre tu vida? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Asústate. Asústate. Voy a decir algo, hermano. ¿Qué se nos imputa? Entonces, la justicia imputada es la obediencia pasiva y la obediencia. ¿Ya? ¿Podemos decir que la obediencia pasiva de Cristo es la base para nuestro perdón? Sí. Pero también podemos decir que la obediencia activa de Cristo es la base para obtener todos los méritos de Cristo en nuestra cuenta. ¿Cierto? Eso ya lo vimos, pero esto es un recuerdo. Ok. Y aquí vamos a entrar un poquitito a analizar algunas cositas en base a tu pregunta. Entonces, ¿es verdadera y justa la doctrina de la justificación? Sí. Los teólogos romanos le llaman ficción legal, así nos llaman, ficción legal. Porque dicen, pero ustedes predican una ficción legal. ¿Tú sabes lo que es ficción legal? Po? Es cuando hagamos un contrato de compraventa y en el fondo es una donación, pero para no hacer el trámite de la insinuación, ¿cierto? Donde había que empezar a hacer un trámite en juzgados y pagar impuestos, que es más engorroso donar en Chile. Entonces, ya, te compro, hacemos un contrato de compraventa, pero en el fondo no es contrato de compraventa, es una donación. Hacemos como que me pagáis, ¿ya? Los católicos romanos nos acusan que nosotros hacemos eso, como que Dios hace como que nos declara justos, como que hace que nos perdona, como que hace. Entonces dicen, ustedes están predicando una ficción legal, porque no es cierto. De eso nos acusan. Ahora, agarran el mismo Proverbios 17:15. En otras palabras, Dios no puede hacer lo que Él mismo condena en jueces humanos, perdonar y justificar al culpable. Pero el perdón es un acto justo, porque Cristo ya pagó la pena por los pecados. Entonces, de nuevo volvemos a Cristo constantemente. De hecho, sería injusto no perdonar los pecados ya expiados. La imputación de la justicia de Cristo al creyente lo constituye justo delante de Dios. Y como el creyente recibe la justicia perfecta de Cristo, no es una mentira si Dios lo declara en posesión de una justicia perfecta. ¿Ya? ¿Por qué no es ficción legal? Porque pagó. Sería ficción si su muerte hubiese sido un ejemplo o si su muerte, por ejemplo, la teoría gubernamental. ¿Han escuchado hablar de una de las teorías de la expiación que se llama la teoría gubernamental? ¿Conocen la teoría gubernamental? La teoría gubernamental es que Dios odia tanto el pecado que tomó a un hombre y lo ajustició para enseñarnos cómo Él odia el pecado. Y te lo muestra como ejemplo, lo que hacían los nazis, ¿cierto? O los ejércitos en Roma, que tomaban una persona al azar, de ahí viene la palabra diezmar un ejército. ¿Saben ustedes lo que significa diezmar un ejército? Esa práctica que hacían los emperadores romanos, cuando una legión perdía una batalla, llegaba el general o el comandante, decía, los ponía todos en fila. 1, 9, 10, acato. 1, 10, acato. 10, acato. 10, acato. A ustedes 10, para que aprendan a no perder más batallas. Eso es diezmar. Entonces, la teoría gubernamental, que es una teoría de la expiación de Cristo, es que Dios tomó a Jesús, lo mató, lo sacrificó, para decirnos cuánto odia el pecado. Y nos dice, aprende, porque eso te va a pasar a ti. ¿Es bíblica o no es bíblica esa teoría? No, pues no es bíblica, no es bíblica. ¿Sería ficción legal? Si es así. ¿Ya? Entonces, hermano, tu perdón fue pagado. Cuando Dios te perdona, está siendo también justo.
Está realzando su justicia más todavía. Él es justísimo. Por eso Él no te enrostra tu pecado para condenarte ni para acusarte. Porque en Cristo Jesús Él pagó todas tus mugres, todas mis mugres, las pagó todas. Sobre la base de un pago, Él te perdona. Sobre una realidad objetiva y concreta. Él te lavó, Él te limpió y no te va a volver a condenar. Y no te va a volver a acusar. Y en el juicio final nadie se va a parar a hablar en contra tuya. Porque no va a tener moral, ni fundamento, ni derecho, ni ley para acusarte. Porque todo ha sido perdonado en tu vida. Todo ha sido lavado. Y estás declarado justo de una vez y para siempre. Para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Estamos constituidos justos delante de Dios. Justo. Dios te dice, eres mi hijo justo. Entonces, estamos en posesión de una justicia perfecta. Y ahí volvemos a Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué sería una mentira? Sería el traidor, el mentiroso, el juez más hipócrita, más corrupto. Si se cobra en Cristo y después te viene a cobrar a ti. Ya. Entonces, esta frase es potente. Bueno, lo del cheque, el expediente del depósito ya está claro. Por lo tanto, el Evangelio es la revelación no solo del amor de Dios, sino que también de su justicia. ¿Ya? ¿Sí? Es la revelación, lo que yo decía, de la justicia. Justicia clama la tierra. Justicia clama el cielo. Y Dios hizo justicia en su Hijo Jesucristo. ¿Estás bajo Cristo? ¿Estás en Cristo? No estás bajo justicia. Y viene juicio sobre ti. No, si Dios es amor. Dios es amor. Cuidado, me puedes estar mirando. Con esa sola frase, puedes estar blasfemando contra Dios. La Biblia no solamente revela el amor, sino que dramáticamente me muestra la escena de la justicia que Dios pide y reclama que sea reparada. La función de la fe. Repetidas veces en el Nuevo Testamento declara que somos justificados por medio de la fe, ¿cierto? Romanos 5.1, Romanos 1.17, Habacuc, Gálatas capítulo 3, 4, Romanos capítulo 3, ¿cierto? La justicia de Dios que es por medio de la fe, que es por la fe. Entonces, sin embargo, nunca dice que somos justificados por cuenta de la fe o gracias a la fe. No nos confundamos. Cuando el grito de la Reforma Protestante, sola fide, no está diciendo que la fe es la que nos justifica. La fe no es meritoria en sí. La fe es el instrumento para alcanzar la justicia de Cristo. ¿Ya? La fe es el medio por el cual yo soy declarado justo. Entonces, el fundamento de la justificación es la obediencia de Cristo. No es la fe en sí misma. No es la fe. La fe es mirada como, si no la fe sería mirada como un pago. Yo te doy mi fe y me declaráis justo. Ah, Dios demanda fe, Dios necesita mi fe, Dios depende de mi fe. No. La fe es el medio, es la mano abierta, es la mano del mendigo que clama por la justicia. Esa es la fe.
Es la confianza en que Dios en la cruz ya reparó la justicia de mi estado. Entonces, algunos arminianos conciben la fe como un requisito más alcanzable que Dios ha puesto en lugar de la justicia perfecta. Bajo esta visión, Dios acredita la fe como justicia. Y no, no es así. La fe es el instrumento o un medio para alcanzar la justificación. Su naturaleza de ser un acto es ser un acto receptivo, no retributivo. La fe es hambrienta, la fe clama, la fe pide, la fe quiere recibir. Como la mano de la sierva, como los siervos claman a la mano de su Señor, así estamos nosotros clamando por ti. Justifícame, Señor, justifícame, Señor, lávame con tu sangre. Eso es fe. Lávame con tu sangre, lávame con tu sangre. Por eso no es cuán arrepentidos estamos, no es cuánta fe tenemos. Sino cuán grande es la gracia de un Dios que te declara justo por la obra que Él mismo hizo en su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esa es la montaña que se mueve, la montaña de la justicia de Cristo, la montaña de la misericordia de Dios, la montaña de la gracia se mueve a través de un grano de mostaza. Pero ese grano de mostaza la mueve solamente. Se mueve desde la cruz, se mueve como pronunciamiento hacia tu vida. ¿Sí? Dígame. Pero yo la fe la veo con un impacto más trascendente aún, ¿ya? En el sentido de que por la fe yo me siento miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, hijo de Dios, y por la fe empiezo a vivir esa vida eterna y me empiezo a sentir que tengo una función como miembro de la iglesia y empiezo a creer en eso, empiezo a vivir eso por la fe. Ya. Eso es calvinismo. Porque la fe obra. Y lo que tú me estás hablando es el resultado de la fe. Que te lo crees. Porque hay muchos que dicen lo mismo. Yo tengo fe. Pero no hacen lo que tú dices. Muéstrame tu fe. Por tus obras. ¿Me entiendes? ¿Ya? Porque la fe nos activa, la fe nos mueve. O sea, después que recibimos esta grata noticia por esa misma fe, seguimos con esa misma fe en el camino de la santificación y seguimos con esa misma fe. Ok, entonces, la fe es garante de la gracia porque no admite mérito. Como instrumento de la salvación, la fe está opuesta a todo tipo de obras. Claro, porque si obro es porque ya no necesito la fe para alcanzar la justicia de Cristo. Obro para ganar yo mi justicia. Debemos reconocer que la Iglesia romana acepta y admite que la salvación es solo por gracia, pero rechaza la idea de la sola fide. ¿Ya? Cuidado con esto. Cuando tú tengas que debatir el día de mañana o hacer una clase, nunca digas que la Iglesia Católica Romana no cree en la gracia. Sí, ellos creen mucho en la gracia, pero la entienden de manera diferente a nosotros. Ellos creen que esa gracia, bueno, es inconsistencia de ellos, a mí no me corresponde explicar esa inconsistencia, que esa gracia también viene por obras, por nuestro obrar, por nuestras obras meritorias, que así la gracia se va. Ellos dicen, claro, lo que pasa es que ellos dicen que tu conducta también determina tu identidad, ¿ya? Que yo me voy autocreando, que mis hechos me van creando. Entonces dicen, tienes que obrar para que esa gracia vaya obrando en ti. En otras palabras, para ellos, la gracia entendida por ellos es cuando viene Dios, te regala un terreno, te regala los materiales, te regala los obreros, te regala todo, te regala y ahora te dice, ahora construye tu casa. ¿Ya? Igual tienes que obrar para que esa gracia actúe. ¿Ya? Ahora, ¿por qué rechazan la idea de la sola fide? Porque el problema no es con la sola gracia, es la sola fide. Porque nuevamente ellos no pueden creer que por el hecho de descansar en los méritos de Cristo tú hayas sido declarado justo de una vez y para siempre. Bueno, eso es problema de ellos, ¿ya? Eso es problema de ellos. Es cierto, hay tensión, sin embargo, en la vida del creyente siempre está acompañada por obras. No obras para santificarnos, sino obras que son la expresión de un corazón, de una fiducia que ha confiado en los méritos del Señor Jesucristo. Vamos a llegar hasta aquí, hacemos un break y continuamos en un ratito. Ok.
Continuamos ahora con la segunda parte de hoy día con respecto a la doctrina de la justificación y vamos a entrar a una batalla, y no, es una tan gran batalla, una pelea que tienen aquí los continentales con los insulares. Vamos a ver, les voy a mostrar un monito. Estamos en la PPT 71. Les voy a mostrar un monito. ¿Recuerdan cuando hicimos la introducción al Ordo Salutis a la teología sistemática y vimos que había algunas pequeñas diferencias entre las distintas escuelas, ¿cierto? O tradiciones reformadas? ¿Se acuerdan de esa? Que cuando hablábamos de los reformados en sí, la iglesia, de hecho en Holanda, en Suiza, en algunas partes de Alemania y en Francia también, no hay iglesias presbiterianas allá. ¿Cómo, pastor? ¿No hay teología reformada? Sí, hay teología reformada, pero la iglesia no se llama presbiteriana. La iglesia se llama iglesia reformada. Pero es sinónimo. ¿Estamos? Por eso la teología nuestra no se llama teología presbiteriana. ¿Cómo se llama? Teología reformada. ¿Ya? Ok. De hecho, en la iglesia que yo planteé en Maipú, ¿cómo se llama? Iglesia Reformada de Maipú. Iglesia Reformada de Maipú. ¿Por qué me siento inclinado en algunas áreas hacia la teología reformada? Pero, ¿cuál es la diferencia? Ni una. Ni una. Solamente enfoques y formas de mirar. Por ejemplo, la teología reformada continental, me voy a mover. La teología reformada mira la adopción dentro de la justificación. ¿Cuál es la reflexión que hace? Que ambos son actos legales. Justificación, el acto de ser declarado justo; adopción, el acto de ser declarado hijo. La mira adentro. Es decir, en todos lados hay una, claro. Es un subpunto. ¿Ya? De hecho, la justificación dice el perdón de los pecados, el título de hijo y el ser adoptado. ¿Ya? La justificación dentro de la tradición presbiteriana, la tradición escocesa, la tradición norteamericana, las iglesias presbiterianas de los Estados Unidos, la consideran aparte, es decir, un movimiento más. Por eso las operaciones del Espíritu Santo del Ordo Salutis acá serían 8. Y acá son 9. ¿Por qué? Porque consideran la adopción como un ítem aparte. Tiene sus pros, tiene sus contras, tiene sus distintas miradas, pero por ejemplo, si nosotros leemos a los teólogos reformados de tradición holandesa, Abraham Kuyper, qué sé yo, o Berkhoff, ¿ya? Te pone la adopción como un subpunto de la justificación, como una bendición de la justificación. Por su parte, los de la tradición más presbiteriana, Hodge, por ejemplo, la miran como aparte. ¿Ya? Quería dejar en claro eso para que no se compliquen de repente. Los teólogos reformados en general colocan la adopción bajo la justificación como el lado positivo. ¿Te acuerdas lo que tú decías, el lado positivo? ¿Ya? Entonces, se considera la adopción. De hecho, en teología sistemática, Berkhoff, no es un punto, está dentro, de ser adoptados hijos. Aunque la división de los temas de la teología sistemática es flexible, esta colocación del tema de adopción tiene algunas consecuencias negativas. Voy a hablar de las consecuencias negativas y luego de las positivas. Por ejemplo, no deja suficientemente claro que el lado positivo de la justificación sea la imputación de la justicia de Cristo para que podamos ser constituidos y declarados justos. Según algunos autores presbiterianos. No deja claro el lado positivo de esto, porque tiende a confundirse con la adopción. Y tampoco pone suficiente énfasis en la maravilla que es la adopción en sí. Claro, más que nada este es el argumento, porque decir una doctrina tan importante como la adopción, ser declarado hijo, ser adoptado, ser heredero, que se mire debajo o como una cápite de la justificación, es como quitarle el realce. Pero en realidad, si fuera por eso,
hay varios elementos potentes en otros temas. Por ejemplo, un día me preguntaron, ¿por qué dentro de la teología sistemática no estudiamos la teología del Espíritu Santo? ¿Dónde se estudia el Espíritu Santo? Y en la Trinidad. Está más disperso. Entonces, hay hartas cosas, ¿ya? Pero son miradas y son justas. Son miradas justas, ¿ya? Por si acaso. Esto es la chimuchina. La teología presbiteriana coloca la adopción inmediatamente después de la justificación del orden salutis, lo que acabamos de decir. El orden es lógico más no cronológico, porque son al mismo tiempo. Porque viene con la justificación. Y ese es el otro argumento que dan los reformados continentales. Si viene, está dentro. Entonces, entre ustedes se pondrán a pelear después si la quieren ver dentro o si la quieren ver fuera. Es tema de ustedes, ¿ya? La teología de los escoceses y los presbiterianos de los Estados Unidos han aceptado esta forma. La confesión de fe de Westminster es la única confesión reformada que hace esta distinción. Todas las otras confesiones, la segunda confesión helvética, ¿ya? La confesión belga, la miran dentro, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Por si acaso. Ambos catecismos de Westminster reconocen las tres operaciones principales en el Ordo Salutis, ¿cierto? Justificación, adopción y santificación como separadas, ¿ya? Ok. Hay un elemento potente que, ¿por qué se dice? Al menos los reformados continentales prefieren mirarla como dentro de la... Primero, porque es legal también. Si nosotros tuviéramos que mirar qué operación del Ordo Salutis, desde el llamamiento hasta la glorificación, cuál es legal, sería la justificación y sería la adopción. ¿Ya? Entonces la miran dentro porque es legal, porque es un acto declarativo. Te declaro hijo mío, ¿ya? Te adopto como hijo mío, ¿ya? Entonces está dentro del paquete de la legalidad. Segundo, algunos creen que mirar la justificación como un acto esencialmente legal y no conectarlo con la filiación es mirar a un Dios frío. Un Dios frío. Un Dios que, ok, bien, sí, te perdono, ok, te hago, te pongo mis méritos en tu cuenta, lárgate. No está el Padre. El Padre. El Padre amoroso, compasivo, que recibe a su Hijo, que le dice, quédate en casa, tú siempre has sido mi Hijo. ¿Ya? Algunos teólogos dicen que en la justificación y la adopción no está en la posición, por así decirlo, De hijo. de Dios, ni de Padre, ni de No. soberano, sino que está en la posición de juez solamente. De juez frío. Entonces, se puede tenderse a eso. Entonces, ¿estamos discutiendo sutilezas? Sí, estamos discutiendo detalles, sutilezas, pero que en el fondo tienen su qué, ¿cachai? Tienen su razón. Pero el Dios soberano es un juez justo, pero también es un Padre que ama. Que no solo perdona tus pecados, que no solamente te da su herencia en Cristo, y si te está dando la herencia de Cristo y Cristo su Hijo, te está haciendo hijo, te está adoptando. Es un Padre. Él nos enseñó a orar así, Padre nuestro. Padre. Y luego la siguiente reflexión, uno podría estar estudiando teología sin estar justificado. Sí, Y empieza a ver esto, entonces empieza a imaginar cómo es todo el proceso. claro. Y lo va acelerando así, y va conceptualmente, Sí. lo va a lo mejor entendiendo, pero otra cosa es cuando uno ya está justificado, uno tiene una vida cristiana, ¿no es cierto? Ha desarrollado todo un proceso en la vida cristiana y empieza a mirar esto y uno sabe lo que ha vivido. Sí. ¿Ya? Entonces, yo por ejemplo creo que, claro, está primero la justificación, Sí. pero el hecho de ser hijo de Dios se va dando así como por amor, uno lo va sintiendo la cercanía, Sí. sintiendo todo. ¿Ya? Y para mí, por ejemplo, todo es una cosa. La justificación y la adopción, si bien es cierto, no son en el mismo momento, Sí, son en el mismo momento. pero no lo voy sintiendo. No lo siento. En el proceso existencial, claro. ¿Ya? Pero sí me voy sintiendo hijo de Dios cada vez más, y claro, ahora estamos estudiando teología y esto es bueno porque
Sí. Sí. Es distinto. Por eso, en el combo de la justificación, la tenemos que mirar como un padre que a ese escogido, elegido, predestinado, pero amado. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. En base a tu pregunta que hiciste la otra vez, Hugo. ¿Yo siempre fui justificado? No, no siempre. Pero fuiste amado. Ahora, ¿cómo fuiste amado? ¿Como hijo? ¿Como criatura? ¿Israel? Que me dice que yo hago siempre preguntas difíciles. Que me gusta molestar. Todo está en Cristo. Mi predestinación fue en Cristo. Entonces, Si no estaba en Cristo, la ira de Dios siempre iba a estar en mí como un culpable. Y ajá. todo. Entonces, Claro, el Padre me amó antes de la fundación del mundo porque estaba en Cristo, me escogió en Cristo y todo fue en ese proceso. ajá, El Hijo me amó. Ajá. Si yo no estoy en el Hijo, incluso desde el comienzo ya soy un reprobado. ajá. Nunca me conocían por eso. Ya, pero responde a la pregunta, po. ¿Fuiste amado como hijo? ¿O fuiste amado como criatura? Con un proyecto a cumplirse. Es que antes era hijo del diablo, era hijo de ira, de acuerdo a Efesios 2, pero es que no puedo responder así categóricamente, en mi teología siempre quiero definición. Sí, po. Entonces, Pero por las ramas, no por los hijos. esa es una mirada humana, digamos, en el sentido que estamos viendo como una pasada por la vida y Ajá. es justificada la persona. Pero yo entiendo que el Señor no lo ve así, sino que ve todo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, Él ya sabe que Sí. uno es justificado, Ajá. por lo tanto, lo debería amar siempre. Claro. Entonces, No es, perdón, no será como en el fondo que obviamente siempre hemos sido amados como hijos porque estamos predestinados a ser sus hijos, pero que los efectos se producen en un tiempo distinto. Exacto. Claro. Ahora, obvio. Porque si no, serían una ópera ad intra. Exacto. Muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta la sutileza que podríamos entrar en separar la adopción o ingresar a... O sea, yo soy amigo de mirar la adopción dentro, no afuera. Pues sería mirado de repente muy frío, como ya, primero esto, luego esto. Cuando del momento en que si yo soy declarado justo, de ese momento soy perdonado, de ese momento recibo en mi cuenta los méritos de Cristo, recibo por consecuencia el título de vida eterna y el título de hijo. Todo es un combo, es según mi posición. Y con eso también respondemos y ponemos énfasis en una explicación también y una respuesta a los teólogos católicos que nos siguen acusando. Miren, no sé si dentro de sus trabajos ustedes van a descubrir eso, que miran la justificación como algo frío y nos acusan. ¿Tú lo pusiste? ¿Mm? O sea, de hecho, en mi conclusión, coloqué que veían a un Dios frío, puse yo. Sí. Y que buscan como enredan, porque Dios es súper sencillo, o sea, yo lo declaro justo. Y ellos, le puse yo, tratan de enredar toda esta cuestión para poder hacerlo más humano, más sensible, más... Y al final Sí. le ponen un montón de trabas para poder tener, o sea, le ponen trabas al hombre Sí. para que el hombre pueda participar. Claro, claro. Ahora, la Iglesia Católica reconoce que toda la creación, todas las criaturas son hijos de Dios. Entonces la conversión es un hijo que vuelve a su padre, según la Iglesia Católica. ¿Me entiendes? Entonces por eso, para ellos la justificación es ajustarte. Es ajustarte, nada más. Pero viene la pregunta, ¿por qué hay adopción? Si ya eres hijo, ¿por qué hay adopción? Le respondemos a los católicos.
Yo no voy a adoptar a mi hija Luz, a la Dani o al Benja, por muy descarriados que hayan sido, no los voy a adoptar. Pero entonces ellos ven que hay como un tipo como de indignidad, o sea, tú eras mi hijo, te desheredé y ahora te vuelvo a adoptar. ¿Una cosa así? Claro, una cosa así. No. No hay desfiliación. Ellos creen en una filiación de siempre. Por eso ellos no creen en el pacto de obras. Pero entonces tampoco creen en la adopción. Sí, claro. ¡Ah! Qué buena pregunta. ¿Qué era Adán? ¿Hijo? ¿O creación de Dios? Que se supone que estábamos en Adán, entonces podría usarse la figura de Adán para entenderlo. Ahora, la genealogía en Mateo nos dice, cuando va para atrás, hijo de Dios. Y Job dice, y Dios llamó a todos sus hijos, y entre ellos estaba Satanás. Claro. Entonces, vamos a entrar en concepciones súper complicadas. Si, como bien dice Israel, tenemos la teología se define, y sobre todo la teología sistemática, tiene que ser definida con precisión. Tenemos que hacer precisiones. Entonces, mira, desde el tema de la adopción, mira dónde llegamos. Y hoy día nos estamos cuestionando si hubo o no hubo pacto de obra. Yo creo que lo hubo. Porque si no hay pacto de obra, se te desarma todo el naipe. Y tiene consecuencias hasta en la soteriología. Por eso los teólogos reformados que niegan el pacto de obra ni siquiera se están dando cuenta de las implicaciones. Porque Dios entonces nos trata como hijos descarriados o como criaturas merecedoras de la ira de Dios y que en Cristo Jesús pasamos a ser adoptados. Porque era un hijo de ira. Entonces, bueno, si entramos en el amor de Dios, hay distintos tipos de amor. Está el amor por sus criaturas, está el amor por su hijo en Cristo, pero aún así dentro de sus hijos, a los que, no quiero decir, pero los que viven en santificación agradando al Padre, hay incluso los teólogos reformados definían otro tipo de amor hacia ese tipo de cristiano. Entonces, dice, oye, Dios amaba antes, chuta era un hijo de ira. Y... Claro. Lo que no podemos decir... Es como una metanoia más que como... Exacto. Ahora, ojo, lo que no podemos decir es que Dios a sus escogidos los empezó a amar a partir de la cruz. O los empezó a amar a partir de su conversión. Yo no puedo decir eso. Que Dios a mí me empezó a amar cuando me arrepentí de mis pecados. ¿Puedo decir que Dios me empezó a amar en la cruz? Ahí tendríamos que decir que la iglesia partió desde la cruz también. Exacto. Entonces, distingamos lo que dice tipos de amor. El mismo amor eterno que fluye de un corazón, por algo nos predestinó y nos conoció de antemano. Mío eres tú, yo te engendré, ¿cierto? Te puse nombre, ¿cierto? Ese amor está. Ese amor está. Entonces, ahí tiene entrada el concepto de la adopción. No podemos separar la adopción de la justificación. Mejor miremoslo adentro. Ahora, si ustedes prefieren mirarlo y separarlo, perfecto. No hay drama, no hay problema. Ya, pero la pregunta era si somos hijos antes de la justificación. No, eso no es la pregunta. Si Dios te amaba como padre, siempre. Pero si me amaba como padre, no es que éramos hijos. No, que no existía, pues ¿cómo te iba a amar como hijo si no existía? Bueno, entonces yo hago la pregunta. ¿Éramos hijos antes de la justificación? No, pues. No. ¿Cómo va a ser hijo? La justificación viene Estoy preguntando. por medio de la fe. No, la pregunta era el amor. No, la pregunta era ¿con qué clase de amor nos amaba Dios? Esa es la pregunta. No estamos. Tú tenías un rollo con el decreto eterno, ¿ah? Tenías un serio rollo con el decreto eterno, porque asumes que son óperas ad intra. Aparte de la elección, los elementos de la soteriología no son óperas ad intra, son ad extra. La elección es ad intra, que fuimos elegidos eternamente. ¿Me entiendes?
Predestinados. El hecho de ser predestinado no Ajá. hace hijo. Sí, pero cuando naciste de nuevo, cuando te convertiste. Juan 1:12. Ya, si no soy tan tontito. Juan 1:12. Tenía un contrato que va a empezar a producir efecto Mira. cuando se cumpla un plazo. Claro. Ok. Eso lo entiendo. Mira, Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio. Cuando se cumplieron las condiciones anteriores, le recibieron y creyeron, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero dicen hechos es Hijos. Hijos. No, yo no estoy diciendo eso. Es que esa no es la pregunta. ¿con qué clase de amor? No, lo que pasa es que Hugo lo enreda todo. Hugo pregunta. Hugo hace la pregunta válida. ¿Éramos hijos antes? No nacimos. Primero, antes de nacer, no, porque no existíamos. Segundo, cuando nacimos como hijos de ira, bajo pecado, bajo el justo juicio de Dios. ¿Cuándo nos transformamos en hijos de Dios? Cuando fuimos regenerados, transformados por el poder de Dios y nos convertimos y clamamos ¡Abba, Padre! ¿Por qué? Porque vino en esos momentos el espíritu de adopción a mi vida. ¿Cierto? Y puedo reconocerlo a Él como Padre. La pregunta no es esa. La pregunta es si nos amó como Padre eternamente. Yo digo que sí. Con amor eterno te he amado. Porque a los que antes conoció, ¿cierto? Un amor paternal. Porque eso significaría entonces que su amor no es una ópera ad intra. Si negamos eso, estaremos diciendo que el amor de Dios por nosotros no era una ópera ad intra, sino que era una ópera ad extra. Es decir, que nos empezó a amar en el tiempo, bajo determinadas condiciones y circunstancias. Eso no. ¿Me entiendes? Pero Dios es atemporal. No, es que tú no estuviste en esa clase cuando hicimos las distinciones entre las óperas ad intra y las óperas ad extra. Las puedes bajar de internet en todo caso. Para enredarlos más. ¿Ya? Ya. No, porque se ríe. Pero me quedó la duda sobre, yo sé que no aplica mucho, pero sobre Adán. Yo quiero saber si era hijo de Dios. La pregunta tuya es potentísima. Y es la pregunta que yo se la he hecho a hartos teólogos reformados, a hartos, en línea, y no me supieron responder. ¿Sabes por qué? Porque tienen un serio rollo con el pacto de obras. ¿Y sabes por qué? Porque no quieren reconocer que en el pacto de obras no había gracia, pero sí había bondad. Ya. Mi tesis es que Adán no era hijo, era una criatura objeto del amor de Dios. Y para eso estaba el pacto de obras, para acceder a la vida plena del Padre. Y Él la rechazó. Y esa es la raíz de todos. Por eso Dios no manda hijos suyos al infierno. Si Adán era hijo, su descendencia caída también es hija de Dios. Y eso implicaría que hoy día, o mañana, o en el futuro, y en el lago de fuego eterno, van a haber hijos de Dios. ¿Me entiendes? Ahora, tiene alguna relación con el árbol de la vida, porque dice que no alargue su mano del árbol de la vida y tome el Eso tiene otra consecuencia. Eso fue un acto de gracia, que también lo expliqué en una clase. No, si entiendo eso, el punto que voy, ¿qué significa el árbol de la vida? ¿Es Cristo? En primera instancia. No debe ser mirado solamente como una prolongación infinita de vida, una extensión de vida, sino calidad de vida. El problema es que Adán ya estaba en un estado de pecado, de miseria y de corrupción. Sí, claro, pero el punto, si él hubiese tomado el árbol de la vida antes de haber ido al árbol del conocimiento, habría sido como tomar lo que hacemos nosotros de tomar la vida A de Cristo. y Sí, para eso era. Pero Dios,
Tenía que ponerlo a prueba. Para eso estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque ese árbol no es que era mágico, sino que ese árbol iba a probar si él era digno por sus obras, por sus méritos, por su obediencia. Por eso se llama pacto de obras. ¿Ya? Por eso se llama pacto de obras. ¿Cierto? De acceder por medio de la obediencia a una palabra de Dios. No comer. Absoluto, todo. Hubiera accedido a todo las riquezas en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1. Todas las riquezas. La unión con Cristo. ¿Qué es eso? Estar unido al sumo bien. Unido a lo que todo hombre y mujer desea, pero no lo quiere buscar en Dios, lo quiere buscar en la criatura. Sí, hubiera accedido a ser hijo, a la eternidad. Es más, me voy a atrever a decir algo más fuerte. Hubiese sido glorificado inmediatamente su cuerpo, porque Adán y Eva no fueron hechos bajo estado de ser glorificados. Por eso dice que puede ser como nosotros. Exacto. Entonces, Cristo, Adán y Eva, accediendo a ese árbol de la vida, hubiesen sido glorificados. El tema del pecado no distorsionó el plan de Dios, pero sí lo postergó. Claro. ¿Una figura de qué? Sí, también puede ser, mira, bueno, hay hartos teólogos que miran la cruz como que ese árbol de la ciencia del bien y del mal se transformó en una cruz para acceder a la vida, al árbol de la vida. Ahora, Génesis te muestra una pareja en un huerto y en medio del árbol de la vida. Apocalipsis te muestra una ciudad con muchas personas y en medio del árbol de la vida. El plan de Dios continúa. Y ese era el plan de Dios, que Adán y Eva formaran un pueblo que glorifica y refleja la gloria de Dios, su imagen de Dios, en medio de Cristo, la gloria, la vida misma. ¿Ah? ¿Pero el plan de Dios era tener un pueblo de criaturas, no? No, de hijos, por eso iban a acceder al árbol de la vida. La vida de Cristo, la vida del Padre en sus corazones. O sea que Dios, siendo soberano, colocó en sus criaturas, en Adán y Eva, el libre albedrío Sí, para poder... exacto, estaban bajo condición de pacto. Dios se despojó de su condición de soberanía frente No. Siguió siendo soberano. Pero Dios sabía que... Entonces, Sí. Dios sabía que esto iba a suceder. Y lo decretó más encima. Y lo decretó más encima. ¿Ya? Ojo, perdón. El pacto es enseñada como una espada de dos filos. El aspecto doble del pacto. Donde no es Dios el que cambia. Es el hombre el que cambia. No es Dios. Dios no está cambiando. Dios dice, si comes, vives. Si comes, te mueres. Si me obedeces, vives. Dios no cambió. El hombre eligió mal el pavo. No. La mujer fue engañada. El hombre no fue engañado. El hombre lo hizo con su qué. Sí, ya, continuemos. La naturaleza de la adopción. La naturaleza de la adopción. Ferguson, Sinclair, habla en su tratado de soteriología, dice que es distinta, pero está relacionada con la justificación y la regeneración. ¿Ya? En común con la justificación, ¿por qué? Porque es un cambio de estado legal que, esto ya lo dijimos, que es instantáneo y permanente, un acto, no una obra, ¿cierto? Sin embargo, en la adopción Dios no se presenta como juez, sino como padre. Lo que estábamos hablando antes, ¿cierto? Juez frío, no, este es un padre también, es un juez padre, ¿ya? En común con la regeneración implica la implantación de una vida nueva en la persona adoptada, ¿ya? Sin embargo, la adopción es además de la regeneración.
Cuando dice una implantación de vida nueva, nos estamos refiriendo que tiene esto en común con la regeneración, tiene una raíz con la regeneración, porque es el espíritu de hijo. Mira, un niño adoptado, cuando es guaguita, no tiene problema con el espíritu de hijo. No tiene problema. Porque siempre creció con los papás adoptivos, entonces no tiene rollo. Tiene más rollo una persona cuando son adoptados a los 6, 7, 8 años, a los 10 años. Esos tienen más complicación. Legalmente son hijos, pero es muy difícil que asimilen el espíritu de hijo. Es difícil. Y tienen que luchar eso. Y ahí los padres están constantemente diciendo, eres mi hijo, yo te amo igual, yo te amo igual. Yo te amo igual que a tus otros hermanos que nacieron de tu mamá. Yo te amo igual. El espíritu. ¿Qué? Yo tengo amigos que han adoptado y yo los he acompañado a ver a los niños cuando aún no son de ellos. Entonces, ese espíritu de hijo que usted dice, aunque no lo puedan apelar, lo anhelan. Lo anhelan porque a mí Sí. se me acercaba al niño y me decía, tú vayas a ser mi papá, tú me vas a llevar. Sí. Y Ok. Lo mismo pasa con nosotros, que nos cuesta entender el espíritu de hijo. Vivimos como huérfanos. Y tú tienes que entender que cuando fuiste justificado, fuiste perdonado, los méritos de Cristo fueron puestos a tu vida, pero también fuiste hecho heredero de todo lo que tu padre tiene. Espíritu de hijo. Pablo lo dice en Romanos, espíritu de hijo. El espíritu de adopción es el Espíritu Santo. Y esa cuestión es cuando nosotros tenemos que hincarle el diente, que la relación pactal que tenemos con Dios, que tampoco estoy de acuerdo muchas veces con la teología puritana, cuando lo mira de manera tan fría y tan legal. Y perdimos el aspecto pastoral de un padre amoroso. Y ahí es cuando entran los católicos y nos critican. Es que ustedes presentan a un Dios frío, un Dios juez, un Dios que te perdona por gracia. Pero ¿dónde está el papá? No lo veo. Aquí está, pues la adopción está el papá. Y tu relación pactal es, canalízalo por el lado de que tú eres hijo ahora. Y que Dios hizo un pacto de paternidad contigo y de filiación contigo. Con todos los elementos que ello implica. Te vas a portar bien en la casa, vas a honrar a papá, mamá, todo, sí, perfecto, ni un drama. Y eso es lo que hemos perdido dentro de nuestra teología. Y esa es la gran carencia hoy día de la gente, un padre. Identidad, los trastornos de identidad que tenemos. Bueno, ahora me estoy metiendo ya en cuestiones más pastorales, pero yo quiero que entendamos esto. No sé si se acuerdan cuando yo empecé a predicar la serie del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que partí predicando? Padre. Y no seáis como los hipócritas, para ser vistos, para ser oídos, para ser reconocidos. En cambio, vuestro Padre, el que no ha tenido un Padre, que tiene ojos para ti, que tiene oídos para ti, que no tiene reconocimiento para ti. Mateo 6. El Padre. La adopción. Ser hijos. Con esta doctrina, tú no sabéis cuántas familias podemos sanar, cuántos hombres castrados podemos sanar, hombres que no tienen la capacidad de expresar amor a sus hijos. Cuántos niños que crecieron sin un papá, ya sea ausente físicamente o emocionalmente, que pueden encontrar restauración y sanidad con esta doctrina. Entonces, no, pastores, que a mí no me predique de un Dios Padre porque yo nunca tuve padre. Predíqueme de un Dios Madre porque mi mamá es mi ejemplo. Peor, pues estoy potenciando aún más algo que ya tienes, que está bien. Pero yo quiero mostrarte el Padre que no tuviste. Y que empieces a conocer a este Padre. Que te mira como hijo. Te dice, hijo mío, papito mío. Que te quiere acariciar. Y que busca lo mejor para ti siempre.
siempre. Es el mejor padre que puedes tener. Por eso el Dios Padre no es un supletorio, no es un sustituto penca, es el original. Es el original. Es el Padre arquetípico. No está recibiendo un, ¿cómo se llaman? Un sustituto, ¿cómo se llaman estos productos? ¿Las copias cómo se llaman? Sucedáneo, no es un sucedáneo. Sucedáneos son nuestros padres. Yo soy un sucedáneo de la luz, del Adán y del Benja. La palabra traducida adopción aparece exclusivamente en Pablo en Romanos 8, 15, 23, etc. Gálatas 4, 5, Efesios 1, 5. Sin embargo, esta infiere cuando se habla de Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos. Se infiere también. La palabra se usa para indicar el acto legal del Imperio Romano. El concepto es sencillo, trasladar a una persona de una familia a otra, la adoptio. Sin embargo, en el Imperio Romano con frecuencia se practicaba para tomar ventaja del adoptado, ¿cierto? No tanto para otorgarle beneficio. Es como Abraham, cuando le dice a Dios, no tengo hijo, ¿y acaso me toca tomar a este Eliezer el Damaseno, ¿cierto? Mi criado. Lo estaba mirando no como hijo, lo estaba mirando como instrumento para continuar con, ya sea la descendencia, con los negocios, pero no con amor de hijo. Escúchame, Dios no te necesita, el Padre a ti no te necesita. Tú lo necesitas a Él, y Él dice, por eso te escogí, para que me conozcas con amor de Padre. La adopción entonces también es recibida por fe, por eso está dentro de la justificación. Es importante enfatizar este hecho porque la teología modernista cambió el concepto de adopción en universalismo, lo que decíamos delante, todos son hijos. Dios los ama a todos. No es que Dios ama a todo el mundo. Es que Dios a todos. ¿Cómo va a haber gente en el infierno? Adolf Harnack decía que la fe cristiana original consistía en tres ideas. La paternidad universal de Dios, que no es cierto, porque no lo veo ni en Pablo, ni en Pedro, ni en los evangelios. La hermandad universal de la humanidad, tampoco lo veo en la Biblia. Es más, que yo los envío a ovejas como en medio de lobos, dijo Cristo. El valor infinito del alma, el valor en el sentido de lo precioso que es nuestra alma. Porque la redención consistía en liberarle el alma del cuerpo, porque lo malo era el cuerpo. Y aunque suenan bonitos, estos conceptos resultaron ser una negación del Evangelio también. Y eso es lo que a veces encontramos en nuestras iglesias. Esto nosotros lo encontramos sobre todo en las mega iglesias. Joel Osteen y compañía, y tantos más. El problema no es tu pecado, el problema no es tu pecado, el problema es que no tienes al Espíritu Santo. El problema no es que necesitas arrepentirte y tener fe, el problema es que no tenéis conocimiento de la nueva revelación, de la última chupalmate que me llegó del cielo. El problema no es que no entiendes que Cristo murió por ti en la cruz, el problema es que tienes que perdonarte a ti mismo y perdonar a Dios, perdónalo, y valorarte y amarte a ti mismo. Necesitas amarte. Todos esos discursos, amarte a Júpiter, todo ese discurso obedece y son raíz de esto, y son una negación profunda del Evangelio. Entonces yo quiero decir algo. Hay iglesias que no predican el Evangelio. Continuamos. Junto con el beneficio básico, los beneficios de la adopción, junto con el beneficio básico de tener un nuevo estado como hijos de Dios, hay otros altos beneficios. Recibimos el espíritu de adopción. ¿Qué significa eso? El espíritu de adopción es obviamente el Espíritu Santo. Romanos 8, del 12 al 17, que es muy lindo. No tengo tiempo para analizarlo. Dios hace lo que ningún padre adoptivo puede hacer, injertar en su hijo adoptivo el espíritu familiar. Somos una familia. Y ahí nace la iglesia. Nace la iglesia, lo que tú decías delante, la iglesia. Somos hermanos, tenemos un mismo espíritu familiar y el espíritu de adopción.
nos permite gritar la expresión íntima Abba, Abba Padre. Abba Padre. Este grito probablemente es el testimonio del Espíritu con nuestro espíritu, el cual es la reacción típica de un hijo en medio de problemas. Papito. El Espíritu nos dirige a matar el pecado, mortificar la carne. El Espíritu también nos causa gemir con Él y con la creación en esperanza de la liberación final. Esta creación clama por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Recibiremos una herencia junto con Cristo, la cual incluirá la resurrección de nuestros cuerpos, algo que Cristo ya recibió, ¿cierto? Primicias de los que duermen. En este sentido, la adopción es paralela a la justificación, ¿sí? Ya somos justificados y seremos justificados en el día del juicio. Ya somos adoptados y seremos adoptados en el fin del mundo. Se va a ratificar eso, no es que sea progresivo, ¿ya? En ese sentido. ¿Hay obligaciones pactales? Sí. Sí. Hay obligaciones. Tenemos acceso íntimo al Padre, hay que recurrir a Él con fe en lugar de vivir como huérfanos. Si el Espíritu nos dirige a matar el pecado, hay que matarlo, hay que mortificar la carne. Y si Cristo pasó a la gloria por medio del sufrimiento, también nosotros debemos estar dispuestos a sufrir con Él para ser glorificados con Él, recordando que los sufrimientos no se comparan con la gloria venidera. Como hijos también tenemos que pasar por la prueba, por la disciplina. Y esa también es una prueba de que eres hijo de Dios, cuando eres disciplinado, cuando eres confrontado. Y no nos gusta ser confrontados. Cuando la prueba de hijo más grande es cuando somos confrontados y estamos dispuestos a decir sí pequé, sí fallé, sí me equivoqué, quiero aprender la obediencia, quiero aprender a caminar sobre la obediencia. Ok, dudas, preguntas, consultas, hasta aquí hemos terminado ya toda la justificación para entrar en la santificación. Dudas, preguntas, consultas. Dígame. Dele. Hijo de... Sí, pues. Sí, lo dije al comienzo. ¿Cómo lo miramos? ¿Cómo lo miramos? Es que tenemos que buscarle consecuencias también, pues. Entonces significaría que todos los demás hijos también de Adán eran su descendencia, su prole. Lo dice, lo asume. Ahora, ¿cómo lo miramos en función de 1 Corintios 15? Necesito una Biblia. Préstamela. Cualquiera. Gracias. Ya, ok. Lucas 3:38. 3, hijo de Dios, claro. Era Lucas, yo dije Mateo. Vámonos a 1 Corintios 15. Vámonos al versículo 44, 15:44. Lucas 15:44. ¿Qué nos dice? ¿Quién lo puede leer? 44, 45, 46, 47, 48 y 49. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrero Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ya.
Ok, Lucas 3:38 sale con la descendencia y ojo, y menciona en esa descendencia de Cristo también a gente que no tuvo comunión con Dios en su descendencia, porque pasa por todo el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Sería ridículo decir que eran todos cristianos, que eran todos hijos de Dios, porque vemos las tribus de Israel y vemos a los reyes de Judá hasta el 586, incluso hubo una destrucción total. Entonces, se está refiriendo a esa calidad de hijo de Israel. Ese hijo de Dios lo podemos mirar como filiación y paternidad divina en base a un regenerado. Entonces, claro, agarremos toda la línea genealógica de ahí de Cristo y vamos para atrás. Cada uno de ellos era hijo de Dios, regenerado y transformado dentro de esa línea de Jesús, el judío, para atrás. Los hijos de Dios entre los cuales vino el diablo, en Job capítulo 1. Cuando la Biblia habla que los ángeles son hijos de Dios. Claro, o sea, yo no te estoy cuestionando eso, estoy reflexionando. Ahora, si nosotros tendríamos que ver bien la naturaleza de Adán, aquí la encontramos. ¿Cómo define a Adán? A ver, veamos. Ábrelo en 1 Corintios 15. ¿Qué era Adán, según el versículo 45? Alma viviente, es decir, un ánima, ¿cierto? Un ser vivo, ¿cierto? Un ser vivo, alma viviente, un ser vivo. En cambio, el postrer Adán, Cristo, ¿cómo lo identifica? Cristo era un espíritu vivificante, o sea, no quiero hacer diferencia entre alma y espíritu, para nosotros es lo mismo, ¿cierto? No somos tricotómicos. Sin embargo, claro, pero continuemos. ¿Era espiritual Adán? Verso 46, Israel. Dale, opina, démosle. Fue creado a imagen y semejanza del Trino y Dios sopló su espíritu sobre él, el lugar. Ya, entonces, ¿a qué se refiere Pablo con esto? Estamos dialogando, no estoy ni peleando, yo también tengo mis dudas, no tengo acabado este tema. Esto yo se lo he preguntado a teólogos reformados, he consultado y se quedan, que no lo había visto eso. Ya. Ojo, entonces, ¿imagen de Dios lo vamos a vincular con paternidad? ¿O lo vamos a vincular primero con los atributos comunicables de Dios sobre una criatura tan especial como el hombre? Segundo, como un proyecto para ser como Cristo, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible también, el primogénito de la creación. Entonces, o era como un proyecto de que Adán iba a tener un encuentro con Cristo, conocer a Cristo, vivir de Cristo. ¿Qué nos dice Colosenses? Por favor, Colosenses 1:15 o 17, no recuerdo bien. Rápidamente. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué nos dice Colosenses 1:15 o 17? No me acuerdo bien. ¿Qué dice? En otras palabras, cuando Adán y Eva fueron creados ¿para quién? Para conocer a Cristo, para estar en Cristo, para vivir en Cristo. Viene la pregunta, en ese estado de justicia original y de inocencia, ¿conocían ya a Cristo? ¿O tenían que probar ese pacto de obra para acceder al Cristo? Se probaban para comer el árbol de la vida. De Cristo, ¿cierto? Vivir y depender en Cristo. Entonces, por ahí va la cosa. Sigamos leyendo. No solamente nos dice que dice, más lo espiritual no es primero.
sino lo animal. ¿Qué significa lo animal? ¿Que Adán era un mono? No. Que era un ánima vivo, que estaba vivo, tenía un ciclo vital, ¿cierto? Biológico, ¿cierto? Con intelecto, con mente, con voluntad, con emociones, con los atributos, con el plan de Dios, con un proyecto que Dios le había dado con el fin de acceder a la vida en Cristo. Pero todavía no era espiritual. No había accedido a una plenitud, a un nuevo nacimiento, la simiente del Dios vivo, el Espíritu Santo, obrando completamente desde lo más profundo de su ser. Sigamos leyendo. Dice, si no lo animal, luego lo espiritual. Verso 47, ¿cómo lo define Israel? El primer hombre es terrenal. ¿Ok? ¿Y el segundo hombre? Verso 48. ¿Cuál es terrenal? Da a defender los terrenales. ¿Cuál es celestial? Da a defender los celestiales. ¿Tú qué eres? ¿Celestial o terrenal? Si yo te hiciera una pregunta ahora, ¿en qué posición estás tú en relación a Adán antes de caer? El Israel de ahora. Si yo lo comparo posicionalmente de Dios con el Adán del huerto del Edén en estado de inocencia antes de caer, tú estás. ¿Por qué? Entonces Adán, Israel. Ok. En base a todos esos cuestionamientos y preguntas, es una locura, ¿eh? Ok. Es que el Evangelio es más grande que Adán antes de caer. Aleluya. Y eso se llama gracia. Ese es el Evangelio del reino, hermanos. Pues Agustín decía que la justificación, la justificación de la adopción era más grande que la creación. Sí, Señor. La creación iba a acabar, más la justificación iba a permanecer por siempre. Sí, Señor. Y por eso Pablo dice, ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales, pero ¿cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Más vuestra ciudadanía está en los cielos. Señor, los demonios se nos sujetan. No se alegren porque los demonios se sujetan en mi nombre. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro, en los cielos. Y ahí tenemos que entender y glorificar a Dios. Y esto tiene también consecuencias pastorales, pero más encima las consecuencias de, como tú dices. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que Adán no era hijo de Dios. Que cuando lo plantea, hay que ver el propósito por el cual Lucas comienza a desarrollar la genealogía de Cristo, que era para probar que Cristo sí efectivamente era un judío y que tenía también acceso a la condición de tal. Y todos los judíos se sentían hijos de Dios, aunque no lo eran. ¿Ah? Ok. Entonces cuando, para terminar nomás, en Job dice que se presenta el día 1. Claro. Se le da eso en un sentido de creación. Creación, en ese sentido, en el sentido de creación. En ese sentido más que nada, de creación. Los ángeles también. ¿Ah? En el sentido de criaturas. ¿Pero qué te hace hijo? El hijo me hace hijo. Sí, po. El hijo te hace hijo, el hijo te hace heredero. El hijo. Préstame esa hojita. O sea, ya voy a terminar con esto. Continuamos con santificación la próxima clase porque yo quiero que quede claro esto, porque si no entendemos esto no vamos a entender la santificación, que es más maravillosa todavía. Mira lo que nos dice. Dice... Va, ¿a dónde quedó esta cuestión? Dale nomás. ¿Algún libro o algún escritor que nos recomiende cómo poder leer con respecto a la adopción? Porque Berkov no
Espérate. Stephen Charnock, la adopción. ¿Algún libro para entender toda la teoría? Para entender el decreto divino. Claro. Concluyo con esto. Charnock. Charnock. Quiero bajarle de un libro para entender el decreto divino. Repréndelo nomás. Te está pidiendo ayuda. No, pero ya Está pidiendo ayuda que lo reprenda. ¿Quién? Te está pidiendo ayuda y lo acabas de humillar. ¿Quién humilló a quién? El Israel. ¿A quién humilló al Israel? Yo lo vi, pastor, yo lo vi. Esta lectura del hijo. ¿El Israel está haciendo bullying reformado? Y yo fui testigo de eso, pastor. Son poco pastorales en esta iglesia. No hay amor. Hay amor. ¿Saben qué más yo me voy a ir de esta iglesia? Yo estoy grabando, Estás haciendo para Oye, estaba Steve Lawson tomando nota de mi clase. No lo encontré, perdón. Perdón, no lo encontré. ¿Ya? Ok. Ok. Oremos entonces. Cruz, te llama a sostener.